Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Mayo Petit, con la Red Global de la Diáspora y con la emisora 98.1 FM en la isla de Margarita, vamos a conversar como todas las semanas con Neucalia Absueta. Ella conduce con nosotros el segmento eh, Gestión y Estatus, que tiene que ver con todo lo corriente a las migraciones, las ventajas, desventajas, los riesgos, las oportunidades, la solución de ese problema pues, personal y familiar de muchos, 8 casi 9 millones ya pues, de venezolanos por el mundo. Pero en Europa nosotros pues desde Alemania siempre estamos en contacto con Neucali y ella tiene hoy como invitado a Julián Ferrín, quien preside una organización justamente enmarcada dentro de la lucha por los migrantes que se llama Pro Venezuela, allá en Alemania. Y yo he estado leyendo últimamente, y vamos a comenzar de una vez con el tema, que se estaban manejando con muchísima insistencia las deportaciones de Alemania a Venezuela. Esto tiene unas implicaciones bien serias, porque se fue de Venezuela a Alemania, o sea, va con un propósito de sobrevivir, de encontrar oportunidades, porque no es que voy y me regreso, ¿no? Una situación bien compleja viajar de una manera tan distante, ¿no? Entonces, que estén expuestos a la deportación, o sea, tiene unos riesgos y unas implicaciones bien serias. No sabemos cómo van a ser recibidos de regreso. Se lucha para que esto no ocurra. José Antonio, la conexión es bastante débil, entonces, No, pero yo los estoy oyendo bien, no te preocupes. Yo estoy viendo y oyéndolos bien. José Y Antonio, tu conexión es bastante débil, entonces está obstaculizando el programa. ¿Tú puedes no, no, revisar, por Sí, favor? me temo que de mi lado tampoco está buena la calidad del audio y del video. Lo ¿No? lamento. yo los estoy oyendo y me estoy oyendo a Ah, mí. Mientras yo me estoy oyendo, me estoy ¿Ahora sí? grabando bien. Y si ustedes no me oyen, yo voy a insistir en el punto. Voy a repetir. Decía yo que Neucalis tiene pues con nosotros este segmento toda la semana desde Alemania y Julián Ferrín pues maneja una asociación que se llama Pro Venezuela, justamente pues a favor de la causa de los migrantes y sobre todo batallando con este fenómeno que ha surgido últimamente de las eventuales deportaciones. Entonces yo quiero que Julián me aclare un poco cómo opera la asociación Pro Venezuela allí. Eh, Tú eres venezolano, tienes tiempo allí, me imagino, tendrías que aclararnos pues, para saber qué te motivó a crear esta organización, porque me imagino que también tú estuviste a riesgo y te viste expuesto en un momento dado, ¿no? Entonces, explícanos un poco el pro y los contras de Pro Venezuela y de Alemania. sí, con mucho gusto y muchas gracias primero por la invitación y un saludo a la audiencia de Ojo con Eso TV. Para José Antonio y Neucalis, otra vez las gracias por permitirnos estar aquí. Mi nombre, pues, como ya se ha dicho, Julián Ferrín. Soy vicepresidente de Pro Venezuela y solo una pequeña corrección, no he sido miembro fundador. La asociación existe ya desde 2014. De Ok, hecho, ahora en abril cumplimos nuestro 10º aniversario en Alemania y nosotros nacimos en esa época con la idea de defender los derechos democráticos de los venezolanos afuera, en esa época el derecho al voto, y hemos ido avanzando y progresando como asociación con diversas áreas de acción, entre las cuales la defensa de los intereses de la población venezolana en el extranjero, sobre todo en Europa y en Alemania, la asesoría y el apoyo de los migrantes venezolanos, sobre todo la gente que está buscando asilo y refugio en Alemania y en Europa en general, y e influenciar la imagen de Venezuela dentro de la sociedad alemana y dentro de Europa para difundir más la realidad que vive el pueblo venezolano en el día a día y de la crisis multidimensional que viven nuestros compatriotas. Yo vivo en Alemania desde hace ya casi 8 años y pues sí, aquí estamos trabajando yo con la asociación desde 2020 a la cabeza como parte de la junta directiva. Y pues sí, como dice José Antonio, es una situación bastante interesante y bastante preocupante lo que hemos estado viviendo desde inicios de 2023, desde, digamos, la mejoría de la situación de pandemia de la COVID-19 a nivel mundial, donde empezaron a reactivar las deportaciones de
venezolanos y no estamos solos, no es la única nacionalidad que está siendo afectada, pero los venezolanos que no habíamos sido objetivo de deportaciones nos hemos estado eh, convirtiendo en parte del foco en las deportaciones, en el aumento de las cifras de deportaciones alemanas. Esto pasa en un contexto en el cual la coalición de gobierno de tres partidos, liderada por el canciller Olaf Scholz, está bajo presión en la opinión pública alemana debido al aumento de la popularidad de partidos de extrema derecha, con un discurso abiertamente xenófobo y anti-migración, diciendo que los migrantes venimos a Europa y particularmente a Alemania a disfrutar de los llamados beneficios sociales y de hacer turismo social dentro de Alemania, bajo el supuesto de que estamos siendo perseguidos o que tenemos mérito de asilo. Y esto pues es una situación muy preocupante y vemos que se está intentando aumentar las deportaciones de todas las 208 nacionalidades extranjeras que vimos en Alemania, solo para obtener o alcanzar unas ciertas cifras de deportaciones que hagan satisfacer a la opinión pública en un marco también electoral que se está presentando. Y esto es algo que no puede ocurrir, no se está permitiendo en ciertos casos el debido proceso o el derecho a apelar decisiones de negativa de asilo, de otorgamiento de asilo, y son cuestiones que nos preocupan, situaciones que ocurren a mitad de la noche, familias con niños pequeños, personas embarazadas, personas que estarían siendo perseguidas en Venezuela tanto por motivos políticos como por diversas otras razones y que por lo tanto nos hemos puesto de forma mancomunada una serie de organizaciones venezolanas entre las cuales se encuentra Pro Venezuela para hacer este comunicado a la opinión pública en general, en particular al gobierno federal alemán. José ¿Qué, Antonio. qué, qué incidencias hubo recientemente para que reflotara este tema de las deportaciones? ¿Hubo algún percance? ¿Hubo situaciones de calle que los venezolanos hayan originado, que hayan motivado a las autoridades a ser emplazadoras en estas circunstancias? No, pues como te explico, no somos la única nacionalidad que está viéndose afectada por esto. Una gran cantidad de nacionalidades se les está negando asilo, se está buscando aumentar la cantidad de gente que se deporta para intentar contrarrestar este discurso de que los migrantes estamos viviendo a costa del Estado alemán, cosa que ciertamente es falaz y cae en un discurso populista, sobre todo parte de los partidos de extrema derecha que están ganando fuerza en muchos países de Europa, incluida lamentablemente Alemania. Entonces, lo que vemos, pues, es eso, José Antonio, una situación muy preocupante y y nosotros, pues, hemos sacado este comunicado a inicios de este año y el comunicado lleva ya, de hecho, unos 7 meses digamos, en proceso de sacarse para obtener, digamos, el mejor éxito posible. Em, y está saliendo, por supuesto, ahora en un contexto donde vemos un aumento también de la represión política de presos políticos en Venezuela. Y esto pues nos ha dado un cierto momentum adicional que nos permite posicionar nuestra causa como fuerza en la opinión pública internacional. Claro, ahora, esto amerita de cualquier manera pues, una posición jurídica debidamente sustentada. Como nosotros estaba Neucali, que es abogado y que está abocada justamente a ser facilitadora para los migrantes, pero al mismo tiempo está consciente de que muchos de ellos de repente no cubren los requisitos que Alemania pudiera pedir para permanecer allí. Entonces, esto genera un conflicto, o sea, funcional. Yo no sé, Neucali, si puedes agregar algo con respecto a la parte jurídica que corresponde en el caso que maneja Pro Venezuela. O sea, ellos son una organización establecida, Desde el punto de vista jurídico, pues reconocida y establecida en Alemania de manera formal. sí, Una sí, sí, asociación civil registrada en Alemania, y correcto, bien desde 2014. registrada formalmente. Ujú. Ok. Desde el punto de vista jurídico, pues claro que existen una serie de requisitos y estos requisitos se deben cumplir para que se le conceda el asilo o no, o el refugio a la persona que lo solicita. Pero existen varias razones. Exceso de volumen de trabajo, como lo acaba de mencionar Julián. Hay muchísimas personas solicitando asilo, no solo venezolanos, sino de distintas nacionalidades. Según la Policía Federal, en el 2023, si no me equivoco, había más de 90.000, ¿verdad?, refugiados en Alemania. Entonces, ¿qué pasa? Que esto incluso puede llegar a colapsar a las autoridades, ¿verdad? Y posiblemente
el tiempo de trabajo que se le dedica a estudiar un expediente de solicitud de asilo no se haga de forma minuciosa y no se tome en cuenta todas las pruebas y no sean valoradas de la manera que deben ser valoradas. Y esto puede caer en errores, y al caer en errores, pues viene la deportación. Entonces, aparte de esto, un poco de la empatía que deben tener desde el punto de vista humanitario, porque en la situación del caso de los venezolanos específicamente es una situación humanitaria que muchos, como la comunidad internacional, de alguna manera no se ha unido de forma consensuada y determinante para dar una solución. Y Claro, todo ahora, esto influye mucho en los procesos de deportación. claro, en Alemania, como en todas partes, me imagino que hay organismos que velan por la situación de los refugiados y los migrantes, como ACNUR. ¿Ustedes tienen alguna relación con ellos, se apoyan en ellos para encontrar un respaldo de las Naciones Unidas sobre este particular? Julián, Tenemos, sí, gracias por la pregunta, José Antonio. Tenemos, por supuesto, relaciones con diversos organismos de Naciones Unidas en el ámbito migratorio, entre ellos la OIM, y ciertamente, de hecho, nosotros basamos y justificamos y argumentamos, funcionan muchos lineamientos de ACNUR. ACNUR, de hecho, clasifica a Venezuela como un país al cual no se debería mandar a gente deportada debido a que no están cumplidas las condiciones en materia de derechos humanos y condiciones socioeconómicas para deportar. Y eso es lo que buscamos cambiar, la percepción de Alemania sobre Venezuela, para que si hay una persona que no tiene, no cumple con las condiciones de asilo, que no necesariamente sea deportada de vuelta a Venezuela, porque es el equivalente en muchas situaciones a una sentencia de muerte o sea, llega muy cerca y pone en riesgo vidas y eso va en contra de los principios de protección humanitaria internacional basados y bajo los cuales también se rige ACNUR. Por ejemplo, es también importante acotar lo que comenta Neucalis, existe un gran número, por supuesto, de solicitudes y en ese sentido nosotros como venezolanos, históricamente hablando, tenemos lamentablemente una cierta desventaja en términos de percepción desde nuestro punto de vista o desde, digamos, los casos que hemos documentado de forma mancomunada como organizaciones civiles en Alemania, que es que las autoridades alemanas no están acostumbradas a tener refugiados o solicitantes de asilo hispanoamericanos. claro, Mucho personal no habla español, mucho personal no conoce la realidad socioeconómica y política venezolana, e incluso hemos visto casos en los cuales las negativas que se han otorgado a las demandas de asilo han sido parcialmente justificadas, lamentablemente por desconocimiento, justificándolas, por ejemplo, diciendo que si una persona regresase a Venezuela voluntariamente tendría, por ejemplo, acceso a las ayudas a través del sistema CLAP o del Carnet de la Patria sabiéndose para la opinión pública en general y en la academia está demostrado también que este tipo de ayudas están acopladas de forma, con condición sine qua non a afiliatura política al politizada, partido muy de politizada. gobierno y por lo tanto no se puede utilizar como un argumento de negar em, protección a solicitantes de asilo. Existe, por supuesto, la dificultad de no de que no se puedan generalizar los casos, cada caso se tiene que analizar por separado, como bien dice Neucalis, así que hay ciertas cuestiones a nivel general que se repiten en ciertas solicitudes que son negadas, pero es muy difícil también generalizar debido a que hay muchísimas razones, incluso razones médicas o razones incluso justificadas bajo el principio de persecución o de no aceptación de la comunidad LGBT, que también hemos visto casos de venezolanos recibiendo positivas de asilo por esta razón. Claro. En el Yo caso creo, de... Julián, gracias. sí, adelante. Perdón, José Antonio, yo quería señalar algo, lo que acaba de mencionar Julián, como argumento del gobierno alemán para que un venezolano pueda volver, por ejemplo, a recibir estas cajas de alimentación de CLAP como beneficio social, como digamos, como un bienestar, como que esto le genera un bienestar, por lo cual es un argumento que jurídicamente no es un argumento para mí, porque realmente el venezolano aquí no solo se enfrenta y está asustado, está apoderado por un temor de ser deportado, lo que implica esto es un riesgo físico y mental, sino Claro, que además de ser deportado, ¿verdad? Que
es al llegar a Venezuela, las consecuencias también las tiene que asumir y pueden ser de un gran riesgo, por lo tanto, no solamente de persecución, porque el que no esté perseguido, pues simplemente Venezuela no ofrece las condiciones mínimas de vida que merece un ser humano. Y digamos, esto es cuestión de humanidad, de tener un poco más de empatía. Y el riesgo es doble, sufrir la deportación por el Estado alemán y sufrir la recibida en Venezuela, que a muchos se les enjuicia por traición a la patria, cuando traición a la patria no es realmente abandonar el país por razones realmente de pobreza extrema, de inseguridad jurídica y de toda la inseguridad que vive ahora Venezuela. Entonces, Claro, el riesgo el cansancio físico y mental de un venezolano que es deportado es devastador, es devastador. claro. Ahora, el Es muy gobierno, cierto lo que mencionas, el sí, caso islandés de las 200 personas deportadas de vuelta a Venezuela y que les hicieron firmar. Nosotros vemos eso con muy gran preocupación y hemos utilizado ese caso, de hecho, en parte de la carta como justificación, como argumento para que no se deporte a la gente a Venezuela. Y estamos ya como Pro Venezuela en contacto, en conversaciones con organizaciones venezolanas en Islandia para evaluar acciones conjuntas en la materia. ok. Ahora, en específico, ¿cuántos casos conoces que hayan sido puestos en la circunstancia de estar deportados o de ser deportados en cualquier momento? ¿Tienen eso evaluado Em, estadísticamente? Pues sí, esas son un poco dos preguntas. Una cosa es el riesgo y otra es, digamos, los casos efectivos. Para nosotros, por supuesto, es un poco difícil hablar de todos los casos porque solamente podemos hablar de los casos con los que nosotros tenemos ya contacto o que nos han pedido ayuda y que hemos documentado. Alemania no publica cifras específicas por nacionalidad. De acuerdo con nuestro conocimiento, a nivel grande, de a quién ha sido deportado de qué nacionalidad en cada año. Hemos tenido acceso a través de solicitudes de parlamentarios a las autoridades migratorias alemanas, que tienen que ser respondidas en un lapso, si no me equivoco, de 72 horas sobre cifras puntuales de venezolanos. Entonces, tenemos la constancia de acuerdo a nuestros documentos, que solo en 2023 acompañamos o digamos, tuvimos conocimiento de 15 personas deportadas venezolanas en 2023 desde Alemania a Venezuela, 8 casos de los cuales documentados de forma detallada y que se han estado acompañando de forma articulada y mancomunada con las otras asociaciones civiles y diversas agrupaciones y movimientos venezolanos. En Alemania, solo este año hemos visto ya una cifra confirmada de casos que nosotros hemos seguido de 5 Sí. personas y no acabamos el primer trimestre, pero como digo, estas son solo cifras de casos de los cuales nosotros nos enteramos y como no conocemos a todos y cada uno de los venezolanos que piden asilo en Alemania, nos dificulta lamentablemente tener una cifra exacta de esta clase de cosas y esa realidad pues es así. Y del resto hay un aumento significativo desde 2023 de las solicitudes de venezolanos de asilo en Alemania. Y hemos visto aumentos muy, muy importantes y que nos generan preocupación y que implican que esto es un síntoma, que la gente está llegando a países tan lejanos y con relaciones históricas tan distintas como Alemania o Islandia a solicitar asilo debido a la innegabilidad de la situación humanitaria y social en Venezuela. Ahora, es importante hacer una diferenciación aquí. De esos 5 casos que tú conoces, ¿hay alguno que sea profesional? Ciertamente, de estos 5 casos estamos hablando en particular de una familia de 5 personas, a 2 adultos y 3 niños, em, personas que habían solicitado asilo, se les había dado una respuesta negativa. Y a nuestro entender de apelar, cabe destacar que las condiciones en las cuales fueron deportados fueron para nosotros totalmente inaceptables. Lamentablemente se llegó en plena noche a la residencia de esta familia a decirles con una veintena, digamos, de agentes de policía: van a ser deportados esta misma noche, por favor empaquen sus cosas. Y pues hubo una situación médica de uno de los miembros de la familia, pero lamentablemente pues fue
en plena noche, lo cual también dificulta la capacidad de respuesta de parte de la gente afectada y de las asociaciones civiles que acompañan a estas personas para evitar que se detengan. Hemos tenido otros casos donde efectivamente, a pesar de la hora, hemos logrado pararlo o detenerlo por otras razones y que se le dé la oportunidad a la gente de terminar de apelar la decisión negativa, pero lamentablemente en este caso no se ha podido. Y ha sido un caso donde se demostraba también el deseo y el esfuerzo de integrarse dentro de la sociedad alemana y que a pesar de eso, pues fueron deportados. Julián, una cosa, Alemania está, digamos, flexibilizando, ¿verdad?, los requisitos para contratar a personal altamente cualificado. Entonces, Correcto. eh, por eso la pregunta interesante de José Antonio, si hay falta de personal en distintas áreas en Alemania y se necesita personal, si una persona que pide asilo, en este caso de esta familia venezolana, donde quizás son gente académica, gente altamente cualificada, considero que es una pena no tomar en cuenta la situación personal de cada caso y no solamente guiarse por los requisitos que están en la lista establecidos en la ley, requisitos A, 2, 3, 4 y 5 para conceder el asilo o no, sino que aparte de eso sea un poco más discrecional, que se adapte cada caso, se evalúe, porque este personal altamente cualificado a que se le ha denegado el asilo puede contribuir muchísimo al desarrollo social y económico de Alemania. Claro, por eso te lo pregunto, ¿no? Que aquí Correcto, correcto. exacto, aquí hay que tomar en consideración pues, los valores individuales de quien llegó a Alemania a poder aportar algo, ¿no? Y si es profesional, pues con muchísima más razón. Entonces habría que evaluar el aspecto curricular de cada quien en primera instancia. Segundo, su conducta y comportamiento mientras está allí como migrante de tránsito haciendo sus tramitaciones y saber si respeta o no respeta y acata o no las normativas del país respectivo. Si ahí esos requisitos se cumplen, no debería haber ninguna razón para la deportación a ultranza, ¿no? Entonces, Pues sí, me temo que la realidad del envejecimiento de la población alemana y el déficit significativo de mano de obra, tanto altamente calificada como de calificaciones medias o incluso personas con titulaciones de profesionales, o sea, profesiones, lo que sería antes, lo que uno habría hecho antes en Venezuela en el INSES, cuando era el INSE, profesiones pues ya más manuales. sí, También hay mucha demanda y mucho déficit en este momento en Alemania, así que la falta de mano de obra es generalizada en todos los aspectos dentro de Alemania. Y es una de las razones también que pusimos en el comunicado que pueden consultar en nuestra página web, provenezuela.org, en español y en alemán. eh, que hemos utilizado. Lamentablemente, desde el punto de vista de Pro Venezuela como asociación, y es un punto de vista que tengo entendido que nuestras organizaciones aliadas también comparten dentro de Alemania, es que las flexibilizaciones que se están dando en materia de adquisición y de aumentar la atractividad de Alemania para mano de obra calificada y cerrar un poco esta brecha de déficit de mano de obra en todos los sectores de la economía alemana es muy poco lo que se está efectivamente logrando. Son medidas que sí tienen una buena voluntad y sí van en la dirección correcta, pero no están llegando lo suficiente a donde deberían llegar. Se podría estar haciendo mucho más y lamentablemente no se está logrando, sea por una falta efectiva de voluntad política o sea por la dificultad de modificar un complejo sistema y digamos la articulación de esta política de atracción de personal con la política migratoria o con la posibilidad de abrir una puerta, como menciona José Antonio, para que personas que no tengan derecho a asilo pudiesen, al tener las calificaciones correctas, quedarse en Alemania y ayudar a contribuir con el desarrollo del país, no están dadas. Además, y a eso se le adjunta el hecho que en esto no estamos solos, países como España, Neucalis lo podrá confirmar, tienen situaciones parecidas. El reconocimiento y la validación de títulos de fuera de la Unión sí, Europea, como el caso venezolano, es particularmente difícil. Y no solamente, si ya por poner otra vez la comparación con España, si ya en España es difícil teniendo un mismo idioma,
Ujú. Un nuevo nivel de dificultad se le añade a países que no son hispanohablantes, como pues es el caso de Alemania, lamentablemente. O sea, yo Bueno, he tenido también esa experiencia, mi título de economista de la UCB, 5 años de estudio, se reconoció lamentablemente en Alemania solo como un llamado bachelor de 3 años, que no es una profesión completada. Entonces son temas importantes que son pues muy complejos y es lamentable que no se haga más en este momento. sí. Bueno, yo sé que el tiempo no nos rinde aquí para hablar tantas cosas, pero de todos modos, yo le quiero decir a Julián Ferrín que en el Pali le puede facilitar nuestro número. Y si consideran ustedes como Pro Venezuela tener un segmento con nosotros aquí semanal o quincenal o mensual, ustedes lo determinan. Nosotros les abrimos ese espacio. Nosotros tenemos aproximadamente 20, 25 contenidos regulares semana a semana con profesionales universitarios, con profesores universitarios, con empresarios venezolanos adentro y afuera. Yo creo pues que si ustedes vienen a nuestra plataforma, podrían contribuir mucho a esclarecer estas cosas, a hacer propuestas comunes y a ayudar pues, a que el gentilicio venezolano sea reconocido como un gentilicio emprendedor, bien intencionado, con una dificultad política bien grande hoy día en el país, pero que de todos modos no se puede generalizar y si hay que tomar decisiones de deportaciones que se evalúen adecuadamente y que sean personas que hayan salido del margen de la ley. Pero yo creo que el que es un profesional y un ciudadano que se comporta bien en cualquier parte debe tener cabida racional y lógica para resolver su día a día, pues porque no está pidiendo limosna ni está arrebatándole nada a nadie. Tal vez lo que pudiera argumentar en contra de que llega a un país es que los servicios colapsan, que no sé qué cosa, se ha usado mucho como argumento, pero a mí me parece un tema secundario. Aquí lo que necesitan los países es gente que llegue preparada, con buena intención, con civilidad completa, y por eso insistimos mucho en la buena ciudadanía y la buena gobernanza. Y esos dos factores tienen que concluir aquí, allá y donde quiera que estén los ciudadanos de bien. Entonces les ofrezco pues a ustedes de Pro Venezuela que evalúenlo, estudienlo, me avisan a través de local y si local me puede facilitar tu número, pues yo te contactaré ocasionalmente hasta que tomes una decisión de estar con nosotros de manera regular, igual que ellos. ¿Ok? De verdad que muchas Ya. gracias por las palabras y a Neucalis también por la invitación y por esta amena conversa muy importante y gracias por darnos la oportunidad de traer este tema a colación e informar, pues es nuestra misión como asociación civil registrada en Alemania. También gracias por la invitación. Lo voy a poner el tema en la Junta Directiva, es una decisión que por supuesto No, la tienes que se tomar en toma la directiva, a pues. nivel completo y pues me lo llevo excelente, muchísimas gracias y el contacto con muchísimo gusto, Neucalis, se lo puedes transmitir a José Antonio y pues estamos en Gracias. contacto. De verdad, muchas gracias por la oportunidad y una feliz tarde a los dos. Bueno, gracias. Gracias, gracias Julián por haber compartido este momento con nosotros. Ha sido muy valiosa tu participación y bueno, desearte un buen fin de semana. Y gracias José Antonio por darme a mí la oportunidad de tener este segmento y de invitar a gente que está ayudando digamos, a quitar un poco esa mala imagen de lo que es ser migrante o lo que es ser una persona solicitante de asilo o refugiado porque todos tenemos derecho a una vida mejor. Sí, vamos a seguir insistiendo pues en la posibilidad de que traigas cada vez que pueda a alguien de otras esferas de actuación, ya sean Sí, profesionales o no profesionales, que conversemos pues por esta vía con regularidad para que se vaya sabiendo que los venezolanos afuera están bien centrados en lo que es la responsabilidad cívica y por otro lado pues la necesidad de ejercer sus profesiones y sus oficios y si no lo tienen de aprenderlo y yo creo que eso también vale para el país donde estén. Estamos con ganas de hacer algo, que nos den la oportunidad, nos den las herramientas, nos faciliten los cursos, la preparación, la actualización con respecto al conocimiento de sus propias leyes de esos países y nosotros pues someternos a ellas con la mejor disposición. ¿Okay? Gracias por su muy tiempo bien. a los dos. Gracias a Gracias. ustedes y en alemán, feliz fin de semana, schönes Wochenende. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias. 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 Hasta luego. Adiós.